44:1. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. En el capítulo anterior, el capítulo 43, terminó con palabras de sentencia o de juicio de Dios contra la nación de Judá por causa de su idolatría, de su obstinación. Es interesante, hermanos, que ayer, bueno, se nos cortó la transmisión de ayer en vivo, pero seguí yo grabando el programa hasta el final. Y luego subí el video por YouTube y por Facebook para que lo busque y lo escuche completo, porque está tremenda, tremenda. Porque Dios dice que Él, en cierta manera, Él había salvado a la nación de Judá, la había creado y formado para su gloria, para que le adorara y le exaltara, pero Judá no lo hizo. Al contrario, dice la Biblia que se cansaron de Dios. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino de que de mí te cansaste, oh Israel. Qué tremenda declaración que Dios dice que el pueblo se cansó de Dios. Y es algo increíble, cómo gente se puede cansar de Dios, de la vida cristiana y de andar en sus caminos o en sus mandamientos, cuando la Biblia dice que su yugo es fácil, ligera su carga. Al contrario, Dios dice, tú te cansaste de mí, pero yo me cansé de tus pecados y de tus maldades. Dice, me fatigaste con tus maldades. A pesar de que Dios es el que borra sus pecados y sus rebeliones, Dios dice, vamos a entrar a juicio, pero dice, tu primer padre pecó desde el principio y tus enseñadores prevaricaron contra mí, por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Dios emitió sentencia para traer juicio de los pecados con que el pueblo de Israel había cansado a Dios. Ese fue el final del capítulo. Y continúa en el capítulo 44, donde dice, ahora pues, y esto es una conexión con el capítulo anterior, donde habla a consecuencia del juicio que vendría, a consecuencia del castigo con el que Dios trataría con su pueblo, le dice, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, hacedor tuyo. ¿Cuál es el mensaje de Dios para su pueblo? Dice, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, te ayudará. ¿Cuál es el mensaje? No temas, no temas. Es una instrucción, un mandamiento que Dios da constantemente en la Biblia. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Este término es un paralelismo muy, muy claro y muy notable, cómo la palabra de Dios hace un contraste entre el nombre de Jacob y el nombre de Jesurún. Jacob significa suplantador, Jacob significa engañador o tramposo, y Dios conoce o identifica a su pueblo aquí como Jacob, engañador, suplantador, pero luego le dice Jesurún, que es un nombre totalmente opuesto. Se usa 4 veces en la Biblia, 3 en Deuteronomio y aquí en Isaías, donde la palabra Jesurún significa justo, recto. Obviamente el pueblo de Israel no era un pueblo justo ni recto, pero cuando Dios decide perdonarlo, cuando Dios decide borrar sus iniquidades y sus pecados, Dios, igual que nosotros, nos declara justos delante de Él, como si nunca hubiéramos pecado. Aunque la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, también nos dice la Biblia que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo a una persona como si nunca hubiera pecado, no porque sea justo, sino porque la justicia de Cristo es imputada o sobrepuesta sobre él. Es como un manto de justicia que Dios pone sobre esa persona pecaminosa. También la doctrina de la propiciación es cuando Dios es propicio a una persona, porque Dios ya no ve el pecado de esa persona, sino ve la justicia de Cristo puesta sobre él. Un ejemplo muy claro es cuando usted observa una pared que está sucia, que está manchada. Para poder limpiar esa pared, cuando hay manchas, por ejemplo, de grafiti o manchas que son indelebles, que son fuertes, que son grandes, esas manchas no pueden ser borradas, no pueden ser limpiadas de una manera normal o natural.
Usted puede traer jabón, puede tallarle, pero las manchas no se borran, al contrario, se expanden, se hacen peor. Pero si usted trae una capa de pintura, una lata de pintura nueva, y usted aplica una capa de pintura sobre esa mancha, después de pintar esa pared se va a ver completamente limpia, como si nunca hubiera sido manchada. ¿Por qué? Porque fue cubierta o vamos a decir hasta cierto punto borrada la mancha. No quiere decir que no se manchó, no quiere decir que no está presente. Quiere decir que fue cubierto con una capa de pintura fresca, nueva. Cuando usted ve esa pared, puede decir esa pared está limpia, no porque nunca haya sido manchada, sino que fue cubierta, que fue totalmente, vamos a usar el término borrada la mancha por una capa de pintura nueva. Y es lo que Cristo hace con nosotros y lo que Dios hace con su pueblo. Cuando le llama a Jesurún, le dice, eres el justo, no porque haya sido sin defecto, sin pecado, sino porque cuando pones tu fe y tu confianza en mí, yo soy el que te escoge, yo soy el que te perdona y el que borra tus rebeliones, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí, hermano, está usando Dios una figura literaria, una metáfora para describir lo que él haría, hermanos, con su nación, identificando a la nación como una nación seca, una nación desamparada, árida, como un desierto. Y el desierto, hermanos, cuando hay tierra que está seca, lo que más necesita para brotar y florecer es agua. Y Dios utiliza la figura del agua, en este caso particular, para describir el derramamiento del Espíritu Santo sobre su pueblo. Y aquí lo dice, no tenemos que interpretarlo a modo personal, porque dice aquí la interpretación, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Ríos es un símbolo que representa bendición de Dios. Y aquí abajo está mi bendición sobre tus renuevos. No es complicado interpretar la Biblia, porque la Biblia se interpreta solita a sí mismo. Entonces Dios usa la analogía y usa la interpretación de la analogía para darnos a entender el mensaje. Dios dice, yo voy a derramar agua sobre el sequedal. Y a veces, hermanos, David usó esa misma expresión en Salmos 63, cuando dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y así debe ser el anhelo que un creyente tiene, hermanos, para la presencia de Dios en su vida y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, porque tenemos un Dios que es un Dios en tres personas, un Dios que es en tres personas, un solo Dios, pero en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo, que es, hermanos, Dios, y que también hace su obra en nosotros y debemos anhelarle y debemos tener sed de Él y hambre de Él para que Él derrame su Espíritu Santo sobre nosotros. Esto no alude a la presencia del Espíritu Santo, sino a la obra del Espíritu Santo guiándonos, controlándonos, hermano, porque la mejor manera de vivir la vida cristiana es con la llenura del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué significa esto? El Espíritu es el que controla, el que guía, el que enseña, el que instruye. Jesús dijo, cuando yo me vaya, porque les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les enviaré otro consolador, Paracletos, alguien que está a tu lado, para que esté en vosotros, dice el cual está con vosotros, pero estará en vosotros. Y luego dice, Él os enseñará todas las cosas, Él os guiará a la verdad, Él os recordará las cosas que yo os he hablado. El Espíritu Santo es la presencia prometida de Dios con nosotros interiormente, haciendo morada dentro de nosotros. Dios promete darnos su Espíritu Santo cuando creemos en Él, según Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Dios promete derramar su Espíritu sobre su generación. Está hablando de la cautividad de Babilonia y el retorno del exilio, que después de un sequedal Dios enviaría su Espíritu para guiarlos y para bendecirlos nuevamente, pero en un sentido espiritual puede aplicar para nosotros hoy en día la presencia y derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre nosotros,
pero dice también sobre tus renuevos, habla de su descendencia. Y brotarán, dice, entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Mire, eso es una figura muy emblemática, muy clara para mostrar cómo del desierto y el sequedal brota la hierba. Y luego en poco tiempo, con la presencia abundante de aguas, de las riberas de las aguas, los árboles crecen. La semana pasada creo que tuvimos un paseo familiar, fuimos a el parque que se llama el Parque de la Estanzuela, un precioso parque aquí, hermanos, en Monterrey, donde en las montañas descienden cascadas que son manantiales de agua limpia, cristalina, cual nunca la ha visto. Y aunque no son cascadas así grandísimas, bueno, son pequeñas, pero son muy abundantes. Y esa ribera del río, hermanos, usted ve los árboles que crecen a un lado. Son árboles frondosos, fuertes, grandes, hermanos, y muy, muy, muy hermoso la naturaleza. Contraste completo con el desierto, donde no hay vegetación, donde no hay prácticamente nada. Hay desiertos, zonas desérticas, donde hay tanta sequedad que no hay ningún tipo de vegetación. Y esa es la descripción que hace con un pueblo que se ha alejado de Dios, pero cuando viene la gracia y la misericordia de Dios, derrama su espíritu, trae bendición y el pueblo va a resurgir. Está profetizando el retorno del exilio de la nación de Judá de Babilonia, porque era la amenaza que ahora seguía. Los asirios habían pasado en el 701, fue la última presencia de los asirios con la nación de Judá. De ahí vino el declive de los asirios y el auge del imperio babilónico, que empezó a resurgir, que viene a tomar fortaleza y dominio sobre todo el mundo. Nabucodonosor asciende al trono en el 605 a.C., unos 75 años después de la muerte de Isaías, y es cuando empieza a llevar cautivo Nabucodonosor a gente de Jerusalén, en el primer exilio, donde se lleva a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y a otros príncipes. En el segundo exilio, en el 596, se lleva a los ricos empresarios y artesanos. Y en el 586 se lleva una tercera deportación, donde se lleva a toda la gente que puede y queda muy, muy poca gente, gente pobre, gente indigente que queda en la calle, en la ciudad de Jerusalén. Este exilio trae sequedad y trae sobre la ciudad de Jerusalén un clima desértico, no el clima, pero sí las condiciones de asolamiento, destrucción. El templo fue destruido, los muros derribados, las puertas quemadas, y queda la ciudad como un completo desierto. Y en este pasaje Dios está profetizando a través de Isaías el retorno del exilio, y está profetizando el auge, nuevamente la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero más allá que una reconstrucción física, es una reconstrucción espiritual. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová. Y se apellidará con el nombre de Israel. Dios está hablando, hermanos, de que cuando Dios restaure a su pueblo, en un proceso de restauración que será definitivo durante el reino milenial de Jesucristo, habrá mucha, mucha gente que se convierta al Señor y que se identifique con el pueblo de Dios, no con la cultura israelita, pero con el Dios de Israel, porque hay una confusión grande. El mesianismo que se está promoviendo mucho hoy en día es un enamoramiento hacia la cultura de Israel, no hacia el Dios de Israel. Mucha gente se quiere volver judaizante, se quiere volver a las leyes, a las culturas y tradiciones judías, pero no precisamente al Dios de los judíos. Y bueno, hay que hacer una distinción clara sobre este asunto, porque Dios profetiza que el resultado del derramamiento del Espíritu Santo sería prácticamente una conversión universal, no solamente de su pueblo, pero de todo el mundo hacia ser pueblo de Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Mire los títulos que usa Dios para declarar estas verdades, para dar estas profecías con una certeza absoluta del origen de donde provienen, de Dios, el Rey de Israel con mayúscula. No está hablando del rey en turno, que para el tiempo de Isaías era el último rey, Manasés, el que lo mandó matar, por cierto.
Y según la tradición dice que lo aserró, lo cortó por la mitad. Sí, la tradición dice que a Isaías lo voltearon de cabeza, estiraron sus piernas y lo aserraron, lo cortaron de arriba hacia abajo, de la parte entre sus piernas hacia su cabeza, y lo cortaron en dos. Eso dice la tradición que Manasés hizo, porque Manasés fue el peor rey de Judá e hizo eso con Isaías. Pero bueno, no está hablando de este rey de Israel, sino del rey con mayúscula de Dios y su redentor. La palabra Goim aquí es la palabra, la palabra Goel significa el que rescata, el que paga la deuda de su pariente cercano. Hemos explicado el concepto bíblico de la redención. Cuando alguien quedaba endeudado, podía venderse como esclavo para pagar su deuda o tenía que hacerlo, pero si tenía un pariente cercano que se apiadaba de él, podría redimirle, podía pagar su deuda para librarlo de la esclavitud. Y es lo que Dios hizo con nosotros, con su pueblo y con nosotros. Él nos rescató, nos redimió a través de Jesucristo. Jehová de los ejércitos es Yahvá de Sabaoth, que significa el Dios que comanda los ejércitos celestiales. Yo soy el primero, dice, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Jehová declara de una manera absoluta que Él es el primero y que Él es el postrero. Y afuera de Él dice, no hay otro Dios. No hay Dios, como lo dijo en el capítulo 43, lo refuerza en este capítulo 44 para decirnos que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el primero y Él es el último. Ahora, interesante, y como lo explicamos ayer también, este título se lo atribuye el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis, donde dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios mismo, el Señor Jesucristo, está declarando que Él es el primero, que Él es el último. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Entonces era una expresión para decir soy el principio y el fin, el primero y el postrero. Y Jesús mismo está diciendo, fuera de mí no hay Dios. Entonces, una conclusión muy, muy, muy evidente y muy clara es que Jesucristo es Jehová. Jesucristo es Dios. Y esto no cabe duda en la escritura, en la palabra de Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Dice, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Dado que Dios es el primero y el último, Él es el que sabe todo lo que hay en el inter de la eternidad. Él es el que sabe lo que fue, lo que es y lo que será. Nadie más puede anunciar lo por venir. Nadie más puede saber y controlar el futuro de una manera como lo hace el Señor. Y ahorita veremos al final de este capítulo cómo Dios tiene el conocimiento pleno de todas las cosas que han de ocurrir. Dice, no temáis, perdóneme aquí, se me fue, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Y dado que Dios es el primero y el último y el omnisciente, el que conoce todas las cosas, Dios dice, no hay otro. No conozco ninguno. Si hubiera sido formado un Dios, yo lo sabría. Si hubiera alguien como yo o más grande que yo, lo sabría. Si hubiera alguien con menor fuerza que yo, lo sabría. Si Dios dice yo no lo conozco, entonces ¿cómo podemos nosotros de alguna manera suponer que existe Alá o que existe Confucio o Buda o que tienen alguna manera de poder competir con el Dios verdadero, que es el Dios creador del cielo y de la tierra? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos no han dado ningún indicio de existir, de haber resucitado, de haber venido a este mundo, de haberse humanado, de haberse hecho presentes, de haber dado una ley tan perfecta como la es la ley de nuestro Dios. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, haciendo un contraste con lo que la gente adoraba, porque ese era el problema más grave en el tiempo de Isaías, el sincretismo religioso, porque el pueblo de Israel seguía adorando a Dios. Estamos hablando de la nación de Judá, porque Israel ya había sido
deportado, pero hablando de Judá, ellos, hermanos, seguían sacrificando a Dios, como lo mencionó el capítulo anterior. Traían holocaustos, traían ofrendas, traían sacrificios, invocaban el nombre de Dios, pero al mismo tiempo invocaban a otros ídolos. Ellos en un sincretismo trataron de suponer que podían llegar más rápido hacia Dios a través de los ídolos como Baal, Astarot y otras divinidades que ellos adoptaron de las culturas paganas que había a su alrededor, como los cananeos, inclusive como otras naciones lejanas como los asirios y como los babilonios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que había un problema grave de idolatría, pero no lo identificaba la gente porque ellos seguían suponiendo que podían llegar a Dios a través de esa ruta de invocar a intercesores que intervinieran a través de ellos. Y es muy claro, porque ellos quemaban holocaustos, sacrificaban incienso, ponían ofrendas a Dios, pero lo hacían a través de la idolatría. Y es lo que Dios dice, ustedes no se han dado cuenta que eso está grave, porque ustedes son formadores de imágenes de talla. Yo soy formador de Israel y tú eres formador de dioses, y en lugar de inclinarte a mí, te inclinas hacia lo que tú mismo estás formando. ¡Qué ironía! ¡Qué absurdo! Todos ellos son vanidad, son algo vacío. Y lo más precioso de ellos, por más bonita forma que les puedas dar, para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Qué ironía tan grande es la idolatría. ¿Quién formó un Dios? Pregunta Dios. Pregunta Jehová. ¿Quién formó un Dios? ¿Quién fundó una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién lo hizo? Y esa es la pregunta, hermanos, que debería llevarles a la reflexión. ¿Quién lo hizo? No, pues nosotros lo hicimos. Y si tú lo hiciste, ¿qué fuerza puede tener? ¿Qué provecho puede dar para ti? Es lo que Dios está diciendo. Yo soy formador de Israel. Yo fui el que te formé. Entonces puedo darte un provecho, un beneficio. Puedo ayudarte, puedo redimirte, puedo salvarte, puedo perdonarte. Pero algo que tú fabricaste, ¿qué provecho puede darte si tú lo hiciste? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. No puede la criatura ser más grande que el creador. Eso es una total y absurda, eh, pues clara, evidente conclusión. Si yo hago algo, yo soy mejor que lo que hago. Yo soy más grande que lo que yo puedo fabricar. Entonces, si los ídolos son fabricados por el hombre, y los ídolos no pueden ser más grandes que el hombre, ¿por qué poner la confianza en ellos? Y es una manera que Dios trata de explicar y hacer razonar al ser humano sobre la vanidad de lo que es la idolatría. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún, dice Dios. El herrero toma la tenaza, trabaja, dice ahí, en las ascuas. Déjeme poner aquí. El herrero dice, vamos a ver dónde está el herrero. Aquí está el herrero. Eh, Aquí está. Vamos a picarlo por aquí. Perdón. Estoy aquí tratando de acomodar una imagen. Aquí está. Muy bien. Nos dice el herrero, ¿dónde está el texto? Versículo 12. Aquí estamos. Perdón. Es que luego se me desacomoda aquí. Se me desacomoda aquí la pantalla. El herrero toma la tenaza. Trabaja en las ascuas, en el fuego, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de sus brazos. Note el razonamiento lógico que Dios está usando para mostrar al pueblo lo que es el engaño de la idolatría. El herrero es el que fabrica y forma el Dios. Toma tenaza, trabaja en ascuas, forma con los martillos, tiene que dar muchos golpes y trabajar con ello, y dice con la fuerza de su brazo. Y luego dice, luego tiene hambre, le faltan las fuerzas, no bebe agua. ¿Y qué pasa, hermanos? Dice ahí, y se desmaya. Aquí se desmaya.
Se cayó el herrero, ahí está. Y se desmaya. O sea, la fuerza que aplica para fabricar ídolos es tan extrema, tan fuerte, que termina por quedarse sin fuerzas, se le acaban las fuerzas y se desmaya. O sea, ahí está la irracionalidad que aplica su fuerza para crear un Dios, pero ese Dios no lo puede fortalecer, no lo puede levantar y no lo puede ayudar. Versículo 13, el carpintero. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, dice aquí, y luego dice, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o en semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. O sea, ¿cuál es el proceso de fabricación de ídolos que hace el ser humano? Bueno, usan al herrero que aplica todas sus fuerzas para diseñar un dios, usan un carpintero que tiene que ser cuidadoso, contrario a lo que supone la gente, ¿verdad? Que hay algún tipo de fuerza sobrenatural en la fabricación de dioses. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, allá en el monte Sinaí, se quedó 40 días solo, que Moisés había subido al monte y no sabía qué le había pasado, ellos mandaron a Aarón, fabrícanos dioses que nos regresen a Egipto. Y cuando llega Moisés a confrontarlos con la idolatría, el argumento de Aarón es, pues nosotros echamos el fuego, ¿cómo se dice? Echamos el oro. Vamos a ver el texto porque quiero que usted identifique el argumento de Aarón para excusarse de la fabricación de los ídolos. Mire, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, hijos y vuestras hijas y traédmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, Aarón, y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Note que hubo un proceso de fabricación, diseño y modelación del material del oro, que es muy maleable, muy fácil, y le dio forma. Fíjese, y luego le dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Ahí está el sincretismo. No, nosotros adoramos a Dios. Él es nuestro Dios. Estos nomás son como maneras de llegar más cerca de Dios. Era una manera de engañarse a sí mismo mezclando. Sincretismo es la mezcla de culturas o creencias para formar como un licuado, como una, eh, eh, pues sí, una manera de identificar lo que es vano. Entonces hicieron su fiesta, presentaron ofrendas, se sentaron a comer y a beber. Y cuando Moisés los confronta, más adelante, hermanos, llega al campamento, vio el becerro, y dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y miren las palabras de Aarón. No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que se inclina al mal. Me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, o sea, le echa la culpa a Moisés porque tú te fuiste. No sabemos qué te ha pasado, fue tu culpa, Moisés. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió ese becerro. Mire qué torpeza o qué argumento tan vano de Aarón. Pues nomás lo echamos al fuego y por milagro salió ese becerro. Salió el becerro, se formó solo. Qué ironía la de Aarón. No sé si usted ha identificado esos argumentos, pero vemos que un ídolo no se crea a sí mismo, no se fabrica a sí mismo. Tiene que ser formado, como dice aquí, por el carpintero, por el herrero. Le tienen que dar forma, le tienen que señalar, lo tienen que labrar, lo tienen que hacer y por más corta cedros, toma ciprés, encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia, de él se sirve luego para quemar, y dice, y toma, vamos a ver aquí, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, y cuece panes, hace además un dios, y lo adora, fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. O sea, Dios está argumentando, ¿dónde está
la lógica del ser humano que toma un tronco y parte de ese tronco lo usa para calentarse, para hacer leña, para hacer fuego, y otra parte la hace para fabricarse un dios y se arrodilla delante de él. ¿Qué diferencia hay entre la madera que está haciendo leña y la madera que está conformando un dios? Es lo mismo que yo les decía. Parte del leño quema en el fuego y con otra parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y luego dice ahí, versículo 17, y hace del sobrante un dios. Qué tremendo, ¿verdad? Un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Entonces yo les decía ayer, antier, no sé cuándo, que nuestra iglesia está cerca de un pasaje comercial llamado Los Cabacitos. Parte de lo que hay en Los Cabacitos es mucho comercio de artesanías, personas que son alfareros y hacen cosas de barro y usan mucho también el yeso, en el barro y en el yeso. Ahí en Los Cabacitos usted puede ir y en el mismo puesto donde le venden a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, a cualquier santo que usted vaya a querer comprar, también venden figuras de Bob Esponja, de Spider-Man, venden figuras de, de caricaturas, de todos los que los niños conocen y les gusta. Entonces, de la misma masa de yeso, de la misma mezcla, se hace un Bob Esponja y de la misma mezcla se hace una Virgen de Guadalupe. O sea, ¿dónde está el pensamiento de la gente de suponer que porque los colores cambian y la forma cambia, siempre y cuando el material es el mismo, va a tener uno poder y otro no va a tener poder? ¿Qué diferencia hay en una imagen de Bob Esponja y una imagen de la Virgen de Guadalupe? Porque lo dice claramente Salmos, que tienen ojos pero no ven, oídos tienen pero no oyen. Y gente que los adora dice, es que nosotros sabemos que no pueden hacer nada. ¿Para qué hablarles? ¿Para qué poner su fe y su confianza en ellos? Es que no los adoramos, los veneramos. Veneración, la palabra venerar viene en la etimología latina de rendir culto a Venus. Entonces, ¿qué diferencia hay? El problema de la idolatría no está en tener una imagen. El problema de la idolatría es en darle a esa imagen o atribuirle características que solamente le pertenecen a Dios. Eso es idolatría. Cuando tú le hablas a una imagen y esperas que te escuche, tú estás de alguna forma deduciendo que esa imagen va a estar presente donde tú le estás hablando y va a estar presente donde está delante de Dios, si es que está delante de Dios, o que está presente cuando otro le está hablando al mismo tiempo. Le estás atribuyendo omnipresencia. Y ese es un atributo no comunicable de Dios, propio de la existencia de Dios, que solamente es exclusivo de Dios. No existe ningún ser omnipresente más que Dios. Y en el momento que usted le habla a una imagen pensando que le va a escuchar, usted está diciéndole, tú eres omnipresente porque tú me escuchas, tú me conoces, tú sabes, tú estás aquí presente conmigo. Eso es idolatría, porque es darle un atributo a ese objeto o a esa persona que le corresponde solamente a Dios. Nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo más que alguien que es omnipresente, y el único omnipresente es Dios. Cuando tú le hablas a una imagen y piensas que esa imagen entiende lo que le estás diciendo y entiende las circunstancias que estás pasando y sabe y entiende todo lo que le estás diciendo, esa imagen tendría que tener un atributo divino de omnisciencia, todo conocimiento. ¿Cómo te va a conocer? ¿Cómo vas a saber el idioma que hablas? ¿Cómo vas a saber las circunstancias y los problemas que le hablas si no es omnisciente? Tiene que saber sobre ti. Y si tú le atribuyes que tiene conocimiento de tu vida y de tus circunstancias, tú le estás dando un atributo que es exclusivo de Dios, de omnisciencia. Tú le estás diciendo, tú lo sabes todo. Tú estás en todas partes, tú lo sabes todo, y si crees que tiene algún poder para ayudarte, tú lo puedes todo.
omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia son características exclusivas de Dios, y dárselas a otro ser u objeto es idolatría. No significa que tú creas que esa imagen es el único Dios verdadero. El simple hecho de igualarlo a Dios en características es idolatría. Por eso Dios dice, no saben ni entienden. No es una pregunta, es una declaración. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No es que Dios no les dé la capacidad, es que dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto que ven el fuego, sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí, haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Hermanos, no hay ninguna explicación lógica para creer en la idolatría, para creer que la Virgencita se apareció en Tepeyac a Juan Diego y le dijo, hazme un templo. Imagínense, hermanos, qué blasfemia, porque si eso ocurrió, eso no viene de Dios. ¿Por qué María querría que se le hiciera un templo? Un templo está dedicado para rendir culto. El templo tiene una connotación absoluta de adoración, de rendirle culto. ¿Por qué María diría, háganme culto a mí? Dice la Biblia que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y trae un poder engañoso para que la gente no crea a la verdad, sino se conviertan a la mentira. ¿Por qué, hermano? Porque la gente no quiere creer, no quiere entender. La palabra de Dios nos da una revelación clara de cómo venir a Dios, cómo acercarnos a Él. No hay manera de que sea para Dios agradable que gente se incline ante la Santa Muerte, ante San Judas Tadeo, ante la Virgen María, ante cualquier otro santo, cualquier otro personaje o objeto. No, hermanos, tenemos que entender y tenemos que razonar porque Dios está diciéndole a su pueblo, mira cuál es el problema, de ceniza se alimenta, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Qué tremendo argumento de Dios para decir, nunca te has puesto a pensar que estás inclinado frente a un yeso, que estás inclinado, que estás hablándole a un objeto inanimado, a un objeto inerte del mismo material con el que se hacen figuras decorativas que a veces no tienen nada, un perrito, una vaca o cualquier objeto que no tiene ningún poder. ¿Por qué puedes siquiera poner tu confianza en objetos, en cosas que no son reales? Es que ustedes critican a los católicos. No, no los criticamos. Dios no estaba criticando a su pueblo. Dios le estaba mostrando una realidad para que abrieran sus ojos. Y Dios un poco hasta frustrado le está diciendo, ¿cómo es que no entienden? ¿Cómo es que no asimilan el engaño de la idolatría? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob. Acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. A diferencia de tus ídolos que tú formaste, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Qué triste es que el problema principal del ser humano, del pueblo de Israel y de nosotros es la mala memoria. Mala memoria, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Esta palabra es arrepentimiento. Vuélvete a Dios. Es un cambio de mente que provoca un cambio de dirección, un cambio de rumbo, un cambio de acción. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios dice, yo ya te he perdonado, yo ya te he formado, yo ya te he salvado. Has encontrado en mí lo que necesitas. No te alejes, no te olvides. Es un llamado al arrepentimiento
un llamado a retornar hacia Dios. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Sin duda, hermanos, este evento va a suceder. Sin duda, hermanos, Dios va a traer a su pueblo nuevamente al arrepentimiento. Esto va a suceder, pero se ha tardado por el endurecimiento de la mente y el corazón del ser humano. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Debemos entender que en los tiempos del imperio babilónico, hermanos, esto sucedía. Los adivinos o los magos eran personas que creían poder saber el futuro porque interpretaban señales o hacían sus artilugios para predecir el futuro. Leían, abrían un animal o a veces hasta un cadáver, sacaban sus entrañas y luego interpretaban la lectura de las entrañas como si fueran presagios de lo que iba a venir. Hacían fogatas, hacían ciertos artilugios para tratar de adivinar, como hoy en día se usa el tarot, lectura de cartas, se usa leer el té, leer el café, leer las yemas de las claras de los huevos cuando barren a una persona. Gente hace todo ese tipo de artilugios o de fetichismos para suponer que puede leer el futuro. Dice Dios, yo deshago las señales de los adivinos, enloquezco a los agoreros, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serás, y sus ruinas reedificaré. Fíjese, Dios está anunciando sin necesidad de traer ningún artilugio, ninguna señal, ninguna profecía, brujería o hechicería. Dios dice, yo doy este anuncio y lo voy a cumplir, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Pero la señal y la más grande profecía que Isaías narra, o una de las más grandes, porque hay impresionantes profecías cumplidas, pero mire el versículo 28 que dice, de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Quién es Ciro? Qué interesante, hermanos, este argumento. Porque Ciro viene a ser un rey de Persia. Ciro el Grande, usted puede identificarlo, hay residuos y hay descubrimientos arqueológicos que hablan sobre él. Hay inclusive, hermanos, historia secular documentada de Ciro. Sabemos que Ciro nació en el año 600 antes de Cristo. Estamos hablando en el año 600, prácticamente 100 años después de la profecía de Isaías. Nace Ciro, pero no es su nacimiento lo que está aquí profetizado. Es su nombramiento como rey, como imperio dominante. Y Ciro, hermanos, es el emperador persa que domina y que vence a los babilonios. Al hijo de Nabucodonosor, Belsasar, lo derrota. En el año 539 cae Babilonia, 539 antes de Cristo, cae Babilonia por los persas, y Ciro el Grande es el que llega, hermanos, a gobernar sobre el imperio llamado una conformación del imperio medo-persa. Estamos hablando 539, prácticamente 170, casi 180 años después de la profecía. Herodoto, un historiador griego, hermanos, escribió
sobre Ciro. Se argumenta, hermanos, que Daniel el profeta, que estaba en el exilio, que fue llevado en la cautividad en el primer exilio de Babilonia, que Daniel le dijo a Ciro y le enseñó las profecías que había sobre él. Y dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que emitiera un edicto que se proclama por el 536 aproximadamente antes de Cristo, de que todo el que quisiera salir para reconstruir de Babilonia a reconstruir Jerusalén pudiera tener permiso de salir. Qué interesante. Mire lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí, hermanos, vamos a ver en primero de Crónicas, más bien segundo de Crónicas 36. Dice aquí, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado reposo, porque el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, estamos hablando 180 años después de la profecía de Isaías, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Y luego el libro de Esdras comienza con las mismas palabras. En el primer año de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, desportó Jehová. Ahora, tenemos que hacer una aclaración, una precisión. ¿Cuál era la palabra que se estaba cumpliendo por boca de Jeremías? No era el nombre de Ciro, era el retorno de Jerusalén del exilio después de 70 años de cautiverio. O sea, está hablando de esa profecía, para que no crea que haya confusión o equivocación. No fue Jeremías quien mencionó el nombre de Ciro, fue Isaías. La profecía que cumplió Ciro era el retorno del exilio de Babilonia de 70 años que dio Jeremías. Entonces, nada más para aclarar esa precisión y no se malentienda que la profecía que se está cumpliendo es el despertamiento del espíritu de Ciro. Eso lo profetizó Isaías y fue 180 años antes. Entonces, hermanos, muchas personas escépticas no pueden negar la existencia del libro de Isaías y la autoría o la escritura de Isaías de este libro, pero no pueden creer que Isaías haya predicho un evento con nombre preciso 180 años antes de que ocurriera. Eso era algo impensable, algo inimaginable para algunas personas que no pueden creer y que rechazan la omnisciencia de Dios. Pero hermanos, muchas veces Dios ha hecho eso. Y a veces no nos damos cuenta, hermanos, porque pensamos que no es muy importante, pero en realidad lo es. Porque sabe una cosa, hermanos, siempre, Dios siempre sabe lo que va a suceder. Dios sabe el futuro con mucha precisión. Dios, hermanos, siempre conoce lo que va a suceder antes. Mire, déjeme, le doy otro ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Primero de Reyes 13, 2. Vamos a ver aquí. Un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti queman huesos de hombres. Una profecía que se da
y su cumplimiento es, hermanos, mucho tiempo después. Segundo de Reyes 23:15. Mire, estamos en Primero de Reyes, pasan muchos años, muchos diferentes reyes, y en 23:15 dice, y quebró las estatuas, 23:15, y dice, y las imágenes, aquí está hablando de Josías, las imágenes de acera, y llenó el lugar de huesos de hombres, igualmente el altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Fíjese bien, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad respondieron, es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre Judá. Qué tremendo. Vemos, hermanos, que habían pasado muchos años, pero el cumplimiento de estas profecías fueron cumplidas, hermanos, cabalmente, porque Dios lo había anunciado. ¿Qué es lo que podemos concluir de todo este asunto, hermanos? Que Dios es un Dios omnisciente, que Dios conoce todas las cosas, hermanos, y que Dios sabe lo que va a pasar, no solamente a 100 años, ni a 200 años, ni a 500, ni a 1000. Dios sabe lo que va a pasar el resto de la eternidad. Y con esa misma precisión se anunció el nacimiento de Jesucristo. Dice que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis hermanos, tenemos un Dios que conoce todas las cosas, un Dios que nos revela y nos enseña y nos muestra su poder y su favor. Y eso es la maravillosa y sorprendente profecía que Isaías da del retorno del exilio de Babilonia. Y estamos hablando, hermanos, no solamente unos 180 años antes de que ocurriera, sino que es algo que es preciso, con nombre, detalle y con lujo aún de tiempo, porque fue cumplido cabalmente a los 70 años del exilio de Babilonia. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de esta porción del capítulo 44. Interesante, ¿verdad? Mucha enseñanza para el que quiere aprender, para otros aburrido, tedioso, pesado, pero qué bueno que usted está escuchando. 3 cosas, si usted está escuchando, regálenos un like, la manita arriba, para indicar que le gustó. Compártanos, coméntenos de dónde nos escucha y comparta la publicación para que llegue a otras personas. Gracias por su atención, por su tiempo. Que Dios los bendiga.